bueno, es un gusto estar aquí en el ITEI, ¿no? Y más que nada presentarles esta investigación que estoy realizando justamente con el geógrafo César Abad, que justamente es parte de mi proyecto de investigación de pregrado, ¿no? Bueno, como ya lo mencionó el profesor Alba, es el título para esta presentación, que es una parte de la investigación, es análisis multitemporal de las inundaciones por flujo de detritos en la cuenca Malancho. Bueno, primero mencionar, a manera de introducción, quería mencionar la definición como tal de morfología, porque justamente la investigación se centra en esto, ¿no? Y actualmente los diversos estudios que se realizan o que se elaboran aquí en el país, siento que, o al menos los estudios no muestran como tal todo lo que puede abarcar la morfología, ya que se piensa mucho que la morfología solamente es la parte de la forma del relieve, no la parte morfológica, pero es mucho más. Como pueden ver, la definición de Lugo de 2011 menciona que la morfología también abarca lo que es el origen, la génesis, la estructura, la historia de desarrollo, la dinámica actual, el diagnóstico futuro y su relación con la actividad humana, ¿no? O sea, es un campo mucho más amplio. Y a su vez, Pedraza también define el objetivo fundamental de la morfología, que es justamente deducir los antecedentes de la superficie terrestre, ¿no? O sea, es entender justamente la dinámica natural de los distintos procesos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Y justamente esta investigación se centra en la morfología fluvial, ¿no? Los procesos fluviales. Bueno, y justamente como mencionaba lo de los procesos naturales, diversos autores en libros de morfología mencionan que los procesos naturales pues, se desarrollan a lo largo del tiempo, o sea, no es un fenómeno estático, ¿no? Sino que constantemente toma diversas espacializaciones cuando justamente se desencadena un proceso como tal. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de un abanico aluvial, que uno cuando mira un abanico aluvial o cuando se sitúa en un abanico aluvial, pues podría pensar que cuando ocurre un fenómeno como tal, en el caso de abanicos aluviales, es el flujo de detritos, podría pensar que cuando se desencadena, toda el área del abanico podría verse afectada. Pero la teoría nos dice que no, que justamente hay sectores específicos del abanico aluvial que son afectados y hay otros sectores que no. Este esquema en realidad es de Benito, 2013, es teoría actual, en donde justamente nos muestra que hay un cauce principal, ¿no? Que es el color celeste, que justamente es el cauce, se podría decir activo, que cuando se desencadena un proceso de flujo de detritos, es el que se puede verse afectado actualmente, ¿no? Pero también tenemos otros sectores, como es el color amarillo, que justamente es la parte del abanico que es activable, que justamente cuando se desencadenan procesos extraordinarios o cuando hay alteraciones profundas en el cauce, estas áreas se ven afectadas. Pero también, como vemos en las partes extremas, también tenemos áreas que ya están abandonadas, que justamente los depósitos que están en esos lugares son flujos antiguos, que actualmente no tiene impactos cuando ocurre un proceso como tal, ¿no? Y claro, actualmente existen justamente muchas formas o muchos métodos para evaluar inundaciones, tanto por corrientes de agua continuas como un río y como con corrientes de agua intermitentes como son los abanicos aluviales o los flujos de detritos como tal, ¿no? Tenemos métodos hidrológicos, el hidráulico, el geomorfológico, el histórico y claro, justamente para escoger en realidad qué método usar hay que tener un poco de criterio, ¿no? ¿Y cómo obtenemos el criterio? Pues a través de la teoría, ¿no? Hay una frase que siempre me acuerdo cuando yo el curso de morfología mencionaba al profesor que primero es la teoría, segundo es la teoría y tercero es la teoría. Y justamente se debe aplicar ese criterio para seleccionar un método en específico, ¿no? Porque, ¿qué es un método? Un método es una serie de pasos que justamente te orientan o te ayudan a tener un producto como tal. Y este producto como tal puede tener mejores resultados en cuanto al acercamiento a lo que en realidad ocurre en la dinámica natural. Y este criterio justamente te ayuda en la teoría, ¿no? Porque, como mencionan aquí algunas citas, Grabowski y Garner en el 2016 mencionan que la mayoría de estudios sobre sistemas fluviales pues abarcan periodos inferiores a 5 años, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen los libros o las investigaciones actuales? Que la dinámica es a lo largo del tiempo, no solamente es el último fenómeno como tal, ¿no?
Y Sánchez en el 2011 también nos dice que las últimas experiencias, estas experiencias es en España principalmente, nos menciona que las últimas experiencias en inundaciones pues muestran que hay una necesidad de incorporar el análisis morfológico y sobre todo el análisis histórico, ¿no? Que justamente ese es como funciona en realidad los procesos naturales. Y bueno, hay bastante bibliografía que justamente habla sobre el funcionamiento de los procesos naturales como tal. Y bueno, he hecho esta breve introducción y quería presentarles el área de estudio, ¿no? Que es una cuenca torrencial que se localiza justamente en la parte sur de la ciudad de Lima, es la cuenca Malanche. La principal problemática que sucede aquí es esta parte de abajo. Son los procesos de urbanización que justamente empezó a asentarse con gran intensidad en 2009, 2010, y hay algo interesante, ¿no? Porque se están asentando en la parte media y en la parte del ápice del abanico, ¿no? Justamente donde en la desembocadura de toda esta cuenca torrencial, y es en esta zona en donde los flujos de detritos como tal son depositados, ya sea con violencia, bueno, generalmente con violencia, ¿no? Y algo sí que me estaba olvidando mencionar, para esta investigación se está usando el término flujo de detritos porque hay otras investigaciones que también lo llaman huaicos, aluviones, y bueno, como esta investigación es netamente morfológica, los distintos artículos que se escriben actualmente en términos de abanicos aluviales se usa el término flujo de detritos, ¿no? Porque es un flujo como tal con plazos de distintos tamaños. Bueno, como mencioné, esta investigación es un poco más amplia, ¿no? Pero para esta presentación solamente se va a presentar una pequeña parte. Y bueno, esta investigación justamente abarca un conjunto de metodologías. Es una adaptación de la metodología de significación de España, también la metodología del enfoque hidromorfológico de Francia, y también una serie de artículos que justamente se enfocan en abanicos aluviales, pero principalmente en Chile, ya que los abanicos aluviales en Chile son parecidos o similares a lo que ocurre aquí en Perú. Y bueno, lo que voy a hablar aquí en este caso simplemente es la parte histórica y geomorfológica, ¿no? Bueno, una parte de la geomorfológica. Y aquí está lo interesante, lo bonito de la geomorfología, porque ¿qué es lo que nos brinda la geomorfología? ¿Qué conocimiento nos brinda? Como se muestra en estas imágenes, el análisis geomorfológico justamente nos permite entender cuáles son los procesos como tal que ocurren en nuestra área de estudio, ¿no? En este caso, en esta cuenca torrencial, como vemos, hay detritos que son de clastos muy pequeños, incluso arcillosos, pero también hay detritos que son de clastos muy amplios, ¿no? Muy grandes. Aquí también se puede ver. Y algo que también nos aporta justamente las áreas de campo es esta parte de aquí, ¿no? Que vemos que hay una gran cantidad de matriz arcillosa que justamente es la que arrastra y transporta estos detritos de gran tamaño. Y claro, ¿cuál es la chamba en sí del geomorfólogo? Justamente encontrar estas evidencias que justamente sustentan qué es lo que está pasando en esta área de estudio. Y claro, ¿cuál es en sí el detonante o el desencadenante para que ocurra un flujo de detritos como tal? Justamente son las precipitaciones intensas o las precipitaciones continuas, ¿no? Estas son datos de estaciones cercanas al área de estudio, ya que lastimosamente aquí en el Perú lo que tenemos es una deficiencia de estaciones meteorológicas. En el área de estudio no hay como tal estaciones meteorológicas, pero estas son las más cercanas, ¿no? ¿Y qué nos dicen esto? Que estos picos máximos se pueden correlacionar con la fecha en que puede o que se desencadenó un flujo de detritos como tal en el área de estudio. Si bien es cierto, aquí hay picos máximos en otros colores que no corresponden, y eso es porque la estación como tal no está dentro del área de estudio. Y claro, bueno, este es un mapa de las estaciones que son en la parte alta, las estaciones meteorológicas más cercanas, ¿no? Y bueno, esta es una síntesis en realidad de cómo se llega a la fecha en que ocurrió el flujo de detritos como tal, ¿no? Claro que se basa en un análisis de las estaciones meteorológicas más cercanas, bueno, los picos máximos, bases de datos que justamente confirman que en una fecha en específico ocurrió un flujo de detritos, y entrevistas también, ¿no? Y aquí está lo interesante o lo bonito en sí de la carrera, ¿no?
cómo espacializamos los datos estadísticos, numéricos de las estaciones, o cómo espacializamos las entrevistas que tenemos de la población que nos dicen en una fecha determinada ocurrió un evento, ¿no? Esa espacialización justamente lo obtenemos con los sistemas de información geográfica, ¿no? Y bueno, los sistemas de información geográfica justamente es una herramienta que nos ayuda, bueno, actualmente en la geomorfología moderna es una herramienta importante para el análisis geomorfológico, ya que en base a estas imágenes satelitales se puede espacializar los flujos de detritos. Y bueno, aquí hay algunos resultados preliminares, porque es una parte de la investigación. Y esta imagen netamente es análisis espacial, ¿no? Ya que como geógrafos, el fuerte en sí de la geografía es hay zonas que están en la margen derecha o porque hay zonas en la margen izquierda. Porque en cada evento que ocurre tiene distintas espacializaciones. Eso es lo que nos ayuda el análisis espacial. Y claro, como se ven aquí, estos son los eventos. Bueno, es una superposición de todos los eventos que ocurrieron, son 5. La época en que se está haciendo la investigación es del 72 al 2023. Son 5, ¿no? Se puede identificar, por ejemplo, el 72, el 87, el 98, el 2017 y el 2023. Y bueno, aquí se ha dado un poco de transparencia para justamente ver cuál es la recurrencia en sí de estos flujos de detritos como tal, ¿no? Ya que como pueden ver en la parte central es lo que tiene unas tonalidades más oscuras. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada evento que ocurrió, siempre o casi siempre ocupa un sector en específico. Este sector se ve ocupado cada vez que ocurre un evento como tal. Y claro, aquí se puede hacer una correlación y meternos justamente en el tema de las probabilidades, ¿no? Ya que el siguiente flujo de detritos que pueda ocurrir en esta cuenca torrencial, pues lo más probable es que vuelva a ocupar estas áreas, ¿no? Vuelvan a ser afectadas otra vez, ya que las evidencias anteriores, los eventos anteriores justamente corroboran que esas zonas son las que constantemente están siendo ocupadas por un flujo de detritos. Y claro, para justamente la construcción de este mapa, como habrán visto, no se ha superpuesto una serie de capas temáticas, que es lo que normalmente se acostumbra a hacer aquí en el país, ¿no? O sea, no se ha superpuesto una capa de geología, de suelos, de cobertura, sino que en base a la evidencia geomorfológica casi la zonificación se hace así automático, ¿no? No tengo que estar dando ponderaciones, tratar justamente de buscar o de encajar estas evidencias, porque bueno, eso creo que es un poco subjetivo, pero con esta metodología pues se evidencian como tal todos los eventos que han ocurrido en el periodo como tal. Y bueno, ¿se acuerdan de uno de los primeros gráficos que mostré? Eso también es interesante, ¿no? Porque justamente la parte es más intensa, podría corresponder, o mejor dicho, corresponde al cauce actual activo. Y las manchas que están que tienen menor intensidad, pues son las zonas inundables. Y las márgenes izquierdas, que todo es el abanico, las márgenes izquierdas justamente corresponden a las zonas del abanico que no están siendo activadas, ¿no? Al menos, bueno, que no están siendo impactadas, al menos en el periodo que ocurrió, que abarcamos aquí, ¿no? Que es del 72 al 2023. Y claro, ¿qué es lo que se hace después de entender esta dinámica como tal, ¿no? Esta es la forma en cómo se está comportando esta cuenca, ¿no? Estos son los procesos morfodinámicos de esta cuenca. Y claro, lo que se acostumbra, al menos en la revisión que estaba viendo, lo que se acostumbra para hacer un mapa geomorfológico es primero analizar cómo se espacializa la dinámica para justamente construir el mapa geomorfológico, ya que el mapa geomorfológico no solamente es la morfología, sino también la parte dinámica, ¿no? Y bueno, después del mapa geomorfológico se hace, sale el mapa de peligros, ¿no? Pero claro, todo parte de la evidencia, ¿no? Y bueno, esta es la problemática, ¿no?, que está ocurriendo aquí actualmente, ¿no? La expansión urbana, que como pueden ver, y es algo curioso, ¿no?
los asentamientos es principalmente en las zonas activables del abanico, pero hay una gran zona que no están siendo impactadas, pero la población no se está asentando ahí. Sería ya otra investigación de por qué se están asentando en las zonas activables y no en las zonas que no están siendo impactadas por este fenómeno, ¿no? Y bueno, alguna comparación con otros métodos que se aplican, ¿no?, en la actualidad. Bueno, lo que se hizo aquí es hacer una comparación con el método hidráulico, que es uno de los el modelamiento hidráulico, que es justamente un escenario en sí. Y justamente, como vemos, el color azul es los resultados. Bueno, esto es una tesis en donde han hecho un modelamiento hidráulico de la cuenca como tal, ¿no? Y aquí se sobrepuso los resultados aplicando el método geomorfológico histórico, ¿no? Como vemos, en la principal distribución espacial de este modelamiento hidráulico es en la parte sur, ¿no?, o en la margen izquierda del cauce principal. Sin embargo, las evidencias geomorfológicas muestran que la principal distribución es en la parte norte, ¿no?, en la margen derecha. Y justamente lo que se está haciendo actualmente es combinar o juntar el modelamiento hidráulico con el método geomorfológico histórico, justamente para calibrar estas espacialidades, ¿no?, que justamente tengan una correlación, o justamente se mejore las espacialidades, ¿no?, ya que en base a esto se puede hacer gestión, ¿no? Aquí tú puedes organizar más o menos cuál podrían ser las zonas de ocupación, de la población, ¿no? Y aquí estos son estudios de estas especialidades, es un poco de detalle, ¿no? Y bueno, esta es la comparación con el debate que hay aquí en el área de estudio. Como pueden ver, lo de rojo es la zona de peligro alto, bueno, muy alto, de este bar. Y como pueden ver, el resultado del bar es un poco grueso, ¿no? Y esto principalmente a que el bar se basa en la superposición de capas. Y también hay que tener criterio para eso, ¿no?, porque no se puede juntar una capa geológica de una escala 50.000 con una capa geomorfológica quizá que ofrece el INCRIMET actualmente escala unos 100.000 o escala nacional. Y bueno, lo que se hizo aquí, por ejemplo, estaba leyendo el debate, lo que se hizo aquí es agarrar el shape o la capa geomorfológica a escala nacional. Por eso que el producto que sale del debate es un poco grueso, ¿no? Y claro, principalmente se basan en datos, en ponderaciones, más que encontrar o analizar en base o zonificar en base a las evidencias que ocurrieron aquí en esta área de estudio. Bueno, para terminar, algunas conclusiones. Bueno, el análisis histórico justamente es necesario para determinar las condiciones del cauce y de las zonas de captación que sigue del sistema fluvial en uno o varios momentos del pasado, ¿no?, para definir justamente los momentos en que se produjeron los principales impactos. Asimismo, el cambio climático, bueno, la acción antrópica como tal, influye en la naturaleza y la severidad de las inundaciones, ya que cualquier alteración en el cauce principal cambia totalmente la espacialidad del flujo que puede venir más adelante. Y bueno, y finalmente sería la integración del método geomorfológico histórico con el hidrológico hidráulico, pues proporciona una información detallada sobre la evolución y cambios en el paisaje a lo largo del tiempo, ¿no?, ya que se obtiene una comprensión más completa y contextualizada de los procesos naturales. Y esto justamente se está aplicando ahora en los artículos que estoy encontrando que se están desarrollando actualmente, ¿no?, esta unión de la parte geomorfológica histórica con el modelamiento hidráulico como tal, ¿no? Y bueno, justamente facilita la anticipación y mitigación de posibles eventos, ¿no? ¿Por qué anticipación y mitigación? Porque la escala que te ofrece es a detalle, ¿no? Tú puedes gestionar qué hacer o cómo distribuir tus recursos como Estado en este tipo de
de zonificaciones, ¿no? Y aquí hay algo interesante, ¿no? Porque esto también se podría correlacionar si se hace, bueno, si se aborda un poco más en la parte geomorfológica con las probabilidades de peligro, ¿no? Ya que aquí no se habla tanto de peligro alto, medio, bajo, sino de la existencia o no de un peligro como tal, ¿no? Y bueno, esta sería la referencia. Muchas gracias. Gracias.